Si ya lo tienes, me puedes decir amén, ya. ¿Sí? Estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas, entonces te sugerimos que puedas hacer ese ajuste, la Nueva Biblia de las Américas, para poder iniciar nuestra lectura. Ahora, esta predicación es un poquito especial porque voy a tratar de concluir lo que hace 8 días bien hizo Bernardo, ¿sí? ¿Cuántos fueron bendecidos con el mensaje de Bernardo hace 8 días? La verdad, levanten la mano genuinamente. Gloria a Dios porque tu vida ha sido bendecida con el mensaje de hace 8 días. Gracias, Bernardo, honro mucho eso también. Pero se quedó corto porque les faltó los 2 versículos para rematar. Pero todo lo demás que hizo, lo hizo, pues por gracia de Dios, bastante bien. Entonces voy a hacer como el remate de esos últimos 2 versículos y luego ya voy a desarrollar mi tema. ¿De acuerdo? Para que no se me vayan, pues ¿qué dijo, pastor? Y que agarró 2. No. Voy a rematar lo de la semana pasada y voy a desarrollar mi tema de hoy. ¿Sí? ¿Me van con eso? Tito capítulo 2, versículo 9. Vamos a orar. Señor, es tu palabra la que nos dicta la verdad. Tu palabra es verdad. Gracias porque a través de tu palabra tú nos pastoreas a través de ella y nos dejas ver que todo lo que sucede debajo del sol es por amor. Entendemos también que en la etapa en la que nos encontramos es la caída y la redención y somos afectados por el pecado. Permítenos ver a través de estas porciones cómo tú nos vas redimiendo, reconstruyendo nuestra teología, nuestra forma de vivir, nuestra ética, nuestra moral, Señor, para que no seamos conformados a las costumbres de este mundo, sino que nuestra mente sea renovada, transformada, Señor, por medio de tu palabra. Bríndanos ese regalo el día de hoy por tu gracia, porque hoy, estando aquí, es mucha gracia. Bendito seas en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada y durante toda la carta de Pablo a Tito hemos estado desarrollando el tema de una nueva cultura, ¿sí? La nueva cultura en el hogar, precisamente en varios segmentos o roles de la familia. Aunque el capítulo 2 de Tito es cortito, muchos comentaristas pueden afirmar que el capítulo 2 es un gran modelo ético y moral para nuestra actualidad. Tito, ¿por qué? Porque Tito se enfrenta en enseñar a diferentes grupos de personas en Creta. Ya creo que hemos platicado también que Creta, no, siendo una isla de allá de Grecia, algunos podrían decir, wow, me encantaría ir a esta zona, pero en el siglo I, Creta no era para nada un lugar cristiano. Al contrario, ¿se acuerdan el verbo que se originó en esa entidad? Era cretizo. Ya me imagino, ¿no? En lugar de decir, eso fue modificándose, cretizo, que significa mentiroso, y hasta llegar, si alguien es lingüista o es experto en esto, ¿de dónde viene la palabra cretino, por ejemplo? ¿Será del origen cretense? El punto es que se había desvirtuado toda la cultura, porque tenían a su máxima deidad, a Zeus, y ellos pensaban que en Creta Zeus nació ahí. Entonces, cuando tienes un pueblo que con sangre y se pone la camiseta por decir que Zeus nació ahí, son gente que de verdad son muy partidarios de su ideología. Por ejemplo, si en Tepito nace un gran boxeador, ¿a poco no? Dicen, es que en Tepito nació el boxeador más grande. ¿Qué boxeador nació en Tepito? Bueno, ok. Vamos con otro. ¿En dónde nació Chabelo? No, tampoco. ¿De dónde es Carlos Santana? Guitarrista. No puede ser. De México, de Jalisco, y toca Santana y decimos, es que ese es mi gallo. Bueno, si te gusta su tipo de música, a mí sí me gusta. Y es que es mexicano, ¿no? Y entonces nos ponemos mucho.
como a favor de él. Los cretenses creían que Zeus, pero Zeus era un promiscuo, era un mentiroso, era alguien deshonesto. Y todos ellos habían deformado la cultura, o sea, esta ideología había deformado la cultura a tal grado que cuando en el siglo I el movimiento cristiano, Cristo está redimiendo todo esto, se empezó a filtrar en las iglesias esa clase de ideologías. Por eso el profeta cretense le dice, es que ustedes siendo mentirosos, malas bestias, glotones perezosos, él fue muy certero en describir a la población cretense. Pablo entonces le dice a Timoteo, enséñale entonces cómo vivir a las personas mayores, a los ancianos, a los varones. Enséñale a vivir a las ancianas, a las mujeres mayores. Enséñale cómo vivir a las mujeres jóvenes, a las jovencitas. Enséñales a los jóvenes cómo deben vivir. De ahí que entonces la semana pasada se postuló una nueva cultura y que Dios habló, bendito sea su palabra. Y Tito debía presentarse como un ejemplo viviente, un ejemplo práctico, y no solamente de lo bonito que hablaba, sino Tito, tú debes con tu vida modelar lo que estás enseñando, ¿sí? Eso hemos visto hasta este momento, y el remate está en que no tan solo a estos roles o a este segmento de personas les dijo, sino que al finalizar el versículo 9 y versículo 10 le dice a los esclavos. Este es como el remate de esos versículos del capítulo 2, en donde textualmente dice Tito capítulo 2 versículo 9, exhorta a los siervos o esclavos, la palabra en griego es doulos, a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Bien, en este es mi primer punto de este remate. En la cultura del siglo I, la cultura laboral se había volado todos los límites. No había ética, no había sindicatos, y entonces, acuérdense, un esclavo no tenía derechos. Y llegó un punto en que la irreverencia hacia el amo se diseminó entre todos, y entonces muchos esclavos de la época empezaron a actuar distinto a este versículo. Ahora, antes de desarrollar cuál era la cultura que tenían que tener estos esclavos, primero tendremos que hacer la pregunta: ¿Dios apoya la esclavitud? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Más o menos. Bueno, es un rotundo no. Es un rotundo no. Dios no apoya la esclavitud porque Dios quiere que todos seamos libres. El punto es que este concepto poco a poco se iba a empezar a desarrollar, la libertad de la esclavitud, y se ajustaría a las sanas enseñanzas del Evangelio para reencuadrar el concepto de esclavitud, y no tan solo como una oportunidad para denigrar la humanidad, porque las personas fueron hechos o son dignas porque fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. El punto es que se redime cuando nosotros hemos sido enseñados en el Evangelio que la palabra esclavitud es un privilegio cuando sucede por amor. Te voy a meter un calambre por ahí. Realmente la libertad creo que no existe. Déjame explico. Porque en el momento en el que estábamos en las tinieblas, éramos esclavos del pecado, de Satanás. Cristo vino y nos redimió y nos hizo libres, pero ahora somos esclavos de Él por amor. Y somos más que vencedores y libres cuando hacemos su voluntad. Eso puede chocar en algunos contextos culturales y sociales, porque la palabra esclavo realmente es alguien que ha abandonado toda su voluntad para hacer lo que su amo dice. Y hemos entendido que un discípulo de Jesucristo abandona su voluntad para hacer la voluntad de Jesucristo. ¿Sí? Espero haber hecho esto bien, porque Dios a través de Pablo le está diciendo a Tito, hay que redimir la relación que tiene esclavo para con el amo. En esta ocasión no vamos a desarrollar cuáles son los deberes del patrón, pero sí del esclavo o del trabajador, cómo debe tratarlo a él primero y antes que nada. Y dice,
ustedes sujétense a sus amos en todo. La sujeción es una inclinación a hacer lo que la otra persona está diciendo. Y qué interesante, porque es la misma instrucción que le dice a las esposas. Ojo, no para denigrar o ponerlas como un objeto o algo inferior que el varón. No estamos hablando de esto. El punto es que en el orden de Dios, Él dice, ustedes esclavos, hay un orden. Ustedes no son patrones, necesitan sujetarse por amor. Y no es con sujeta, sino es sujeto. Este principio pudiera ser escandaloso en nuestros tiempos, ¿sí? Pero es estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de nuestro Señor. Mostrar dicha inclinación. Bien, pastor, ya entendí eso. Va, no tengo problema. Pero ¿qué pasa si mi amo es un hijo de la fregada? Me negrea, me trata pésimo. Hijo de la fregada es en griego es un término que se usaba en Grecia. Antes de someternos a nuestras autoridades humanas, Pablo había anticipado que nuestra primera autoridad es Dios. Checa lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 29. Esto nos puede ayudar a tener luz, porque entonces si tú tienes un patrón que está denigrando, que está desmoralizando, violentando, abusando, actuando pecaminosamente y te lleva a ti a pecar, tú puedes apelar a esto. Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Hay un orden, pero si es esa autoridad, que como cualquiera, la desvirtúa por el propia del pecado, necesitamos obedecer primero a Dios. Si tu patrón te está diciendo no vas a ir a la iglesia y aquí se hace lo que yo digo, entonces, mi hijo, mi hija, probablemente ese no es tu trabajo. Alguien que te priva a tener una relación con Dios es alguien que te está distrayendo casi demoníacamente, diabólicamente, para que no busques a Dios. Tu primera autoridad es Dios y a Él tenemos que obedecer. Si te dice tu patrón, quítate la vida, roba, defrauda, miente, hagamos, mordid, lo que sea, tú puedes decir, no, apelo primero a la obediencia de Dios y Dios me ha enseñado que eso no es justo, eso no es recto, eso no es lo que le agrada a Dios. Presenta tu renuncia porque por ahí no es. Después hablaremos en otra ocasión la responsabilidad de los patrones. Continúo desarrollando el tema porque dice, ustedes esclavos que tienen primero a Dios como autoridad, sean complacientes con sus patrones, es decir, que sean agradables. Yo no sé si tú tienes una trabajadora doméstica en casa, pero ahora que estuve platicando con un pastor, me dijo, es que ya quiero correr a mi trabajadora doméstica porque me hace unas jetas, no está sujeta y me hace unas caras que de, oye, María, ¿no? ¿Me puedes preparar el desayuno? ¿Otra vez lo mismo? ¿Te imaginas? Llegan visitas. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Para ver si preparo la cena o no. Lo que Pablo está diciendo aquí es, sean complacientes, sean agradables. No contradiciendo, porque una mejor traducción sería una versión de nuestras mamás. No seas contestón. No contradiciendo, el sentido bíblico es que estás en completa oposición a lo dicho por el amo. Si el amo te dice o el patrón te dice algo, no. Yo sé hacerlo mejor. Ojalá, ya veo algunos, hubiéramos invitado a nuestros empleados. Pues sí, esa es la idea. La verdad es que en el Evangelio podemos tener este tipo de libertad. Y aquí hay patrones conviviendo con sus empleados.
y empleados conviviendo con sus patrones y digo, wow, solamente en Cristo pueden suceder este tipo de relación. Le continúa diciendo, no defraudando. O sea, negarse a entregar o a compartir. Defraudar es vendimos algo, me niego a entregar toda la cantidad de lo que vendimos. Por ejemplo, con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Es la misma palabra, que vendieron un terreno para darlo a los necesitados, y Ananías y Zafira lo que hicieron fue guardarse un pedazo, una porción de lo que vendido y sácatelas, que se mueren. En Hechos 5, ¿sí? 2 menciona parte de esa historia y dice, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. A conciencia hubo un fraude hacia los apóstoles. Y dijeron, sí, ya, aquí está todo lo que vendimos. Cuando no, hombre, se habían quedado una parte. Entonces, si tú eres empleado, empleada, esto es para ti. El fruto de sembrar sanas palabras en el corazón de los siervos, los esclavos, los obreros, los empleados, dará fruto en sanas obras, una salud laboral. Y entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Señor Salvador, sea atractiva a todos en todo sentido. Tito 2:10 dice, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Ahora, cuando se refiere a adornen, en sentido bíblico es hacer más atractivo o añadiendo ornamento o color, y a veces con un tono reflexivo. Ahora, en sentido estricto, el evangelio no necesita ninguna añadidura. Por sí solo es perfecto y hermoso, ¿cierto? Excelente. Y al mismo tiempo, nuestras sanas obras pueden adornar, según ese versículo, la doctrina de Dios. Darle gloria a Dios, embellecer su mensaje, ¿sí? Es un acto de gracia de Dios para nosotros, que somos favorecidos por su gracia, por su selección. Quiero que imagines esto, para poder ilustrar esta escena. ¿Cuántos de aquí han ido, y han ahorrado y han comido en un bonito y delicioso restaurante? No voy a decir cantidades, que tú dices, en este restaurante, vaya, está exquisito. En una ocasión, en un aniversario con mi esposa, fuimos a un restaurante, me puse guapo y pues tú sabes, hay que amar a nuestras esposas, y la llevé a un restaurante en el centro histórico que se llama Azul Histórico. ¿Lo conocen? Delicioso, comida mexicana exquisita, llevada a un nivel gourmet. Todo estuvo exquisito, desde una simple tostada, estoy salivando. Yo creo que la voy a llevar ahí otra vez ahora que cumplamos 10 años de casados. Pero fíjense, imagina entonces, que hubo un mesero que tenía su carota. Es un restaurante de alta cocina, lleva su uniforme impecable allí, el lugar es elegante, muy bonito, la comida es excelente, pero la actitud de ese mesero fue grosera, deshonesta, indiferente. ¿Y qué pasó? Nos arruinó la cena. ¿Te ha pasado que un mesero te ha arruinado la cena? Que dices, no, y todavía me pide propina. ¿Cuál es entonces tu lectura de ese restaurante? Me trataron mal. Ese mesero no adornó lo que está ofreciendo. Ahora piensa en esto. El evangelio es perfecto, exquisito, pero nosotros somos quienes lo comunicamos, lo ofrecemos, lo representamos. ¿Te imaginas entonces a un hijo de Dios que está hablando de la gracia de Dios con su carota? Podemos adornar o pudiéramos con nuestra actitud hacer que otros blasfemen del mensaje de Cristo. Ahora, ¿eso le quita la belleza y la perfección al mensaje?
Porque también hemos encontrado, uy, no, pues para ir a la iglesia y ser cristiano como tú, mejor no, me quedo en casa. ¿Han escuchado eso? Y si no lo has escuchado, entonces a lo mejor tú fuiste el que... Hay que tener en cuenta eso, le está diciendo Pablo a los esclavos. Bien, ese es el remate, una nueva cultura para los esclavos. Aquí va entonces el desarrollo de los siguientes versículos. La gracia de Dios en la vida cristiana. Vamos a ver los versículos del 11 al 16. Aquí ya va a tomar un tono distinto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abrir nuestra atención a esto. La gracia de Dios en la vida cristiana. La gracia que nos forma. Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Esto es un hecho que sucedió no hace muchos años cuando se escribió esto y sigue siendo una realidad en nuestro siglo. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho visible en la sana obra de Jesucristo en el Calvario, a favor de todos los hombres. Esto es importante porque los esclavos eran considerados como gente de segunda, sin derechos. Esto es importante porque las mujeres que estaban ahí eran consideradas sin derechos. La salvación de Jesucristo que se está ofreciendo a todo hombre, anciano, judío, gentil y todos está siendo disponible. Y esto es importante para los esclavos porque entonces pueden encontrar salvación y esperanza en medio de su situación desfavorecida, pudiéramos pensar. Está disponible para todos. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Te imaginas que un esclavo escuche eso con sus harapos? Y que diga, ¿en serio Cristo me está revistiendo de algo hermoso? Nos ha revestido de su rectitud. Ya no hay judío, dice el versículo 28, ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Te imaginas que un esclavo escuche eso? Una mujer de ese siglo que escuche eso, fue algo asombroso, contracultural. Mi punto número 2, entonces, es la gracia de Dios nos enseña la negación. Versículos 12 y 13. Primero el 12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, dice ahí en tu Biblia, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Despleguemos esto un poco. La gracia de Dios nos enseña negación. ¿Por qué? La palabra enseñar que se utiliza ahí, enseñándonos, para los que son maestros, profesores, educadores, les va a encantar, porque es criar. Es decir, regresa al punto medular de la educación de a de veras. Una crianza, una educación, instruir y formar a un niño en este contexto a través de la enseñanza y la disciplina en el conocimiento. La habilidad, la disciplina, la moral, el comportamiento social y otras facetas necesarias para convertirse en un ciudadano productivo y bien acabado. Todo eso, según el léxico de sentidos bíblicos, es lo que quiere transmitir la palabra enseñándonos. Pero ¿quién nos está enseñando? El mensaje de Dios, la verdad de Dios, las sanas palabras, la gracia salvadora de Cristo. La gracia de Dios, entonces, mostrada para todos nosotros, que fue a través de amor sacrificial, al morir por nosotros pecadores en la cruz, tiene implicaciones, no tan solo en el siglo donde murió Cristo, sino hoy también. La implicación es que la gracia de Dios te sigue redimiendo y transformando. La gloria de Cristo no se acabó el día en que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Eso es parte.
estamos en un proceso de la historia de redención, de santificación progresiva, en donde se está extirpando poco a poco el pecado de nuestro corazón para que podamos vivir en santidad. Ahora, ¿qué es eso de santidad? ¿Qué es eso de poder vivir? Bueno, la gracia de Dios nos está enseñándonos a, lo que dice ahí, es negar la impiedad. Ya hemos definido qué es la piedad. La piedad es esta devoción reverente a Dios. La impiedad es lo opuesto. Negar la impiedad o tener un estilo de vida mundano. La gracia de Dios te está diciendo, niega. No te acerques a ese estilo de vida mundano, irreverente. ¿Y qué es lo que está haciendo el adversario? Seduciéndote a que puedas adoptar un estilo de vida impío. Antes, el diablo se ocultaba para dar su mensaje. Meditando con mi esposa y otros mamás homeschoolers, concluimos el día de ayer que el diablo hoy ya no se tiene que ocultar. Ya se presenta con su mensaje. Te vamos a robar el alma. Te vamos a destruir. Y aún nos vamos a burlar de tu Salvador. Las películas, la música, los estilos de vida, incluso los libros que nos dejan de lectura en la universidad, muchos de ellos tienen buenas iniciativas, pero a partir de un corazón completamente impío que utilizan el conocimiento para abusar niños. Estaba platicando en la semana en donde se está regulando la ley para ver cuándo tienen libertad sexual los infantes en México. Probablemente se venda la ideología de es que estamos luchando por los derechos de los niños. Pero la verdad oculta es que entre menos edad tengan acceso al sexo o a la intimidad, nosotros podemos allegarnos a ellos, comentan los políticos, justificando su pedofilia. La gracia de Dios está enseñándonos a negar los deseos mundanos o pasiones pecaminosas. ¿Te acuerdas el profeta cómo les dijo a los cretenses? Malas bestias. Bestias sin entendimiento, diría el Salmo. ¿Y qué es lo que dice la juventud de hoy? Es que es mi cuerpo, puedo pensarme lo que yo quiera, vestirme como yo quiera, porque es mi cuerpo. Es más, tengo deseos que provienen de mi instinto arcaico, primitivo. ¿Cómo te explico? Eso es meramente un pensamiento que justifica tus deseos pecaminosos, tus deseos mundanos. Pastores, que tengo necesidad, soy hombre. Tengo que ver, consumir, practicar. ¿Lo necesitas? ¿O es un deseo que ha surgido porque estás en tu debraye? Tu corazón está tan alejado de Dios que ya no sabes distinguir entre lo puro y lo impuro. Y a lo impuro lo llamas bueno. Punto número 3. La gracia de Dios nos enseña un estilo de vida. El versículo 13 de Tito, ¿sí?, nos va ayudando, y en el complemento con el 12, porque bien, tenemos que desechar o negar todo lo anterior, pero ¿qué tenemos que recibir entonces de Cristo? Bueno, un comportamiento sobrio o moderado, vivir de una manera sabia, como mantener el control sobre los propios deseos y pasiones. Esto es para los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas, que dicen, es que estoy en mi adolescencia, no me puedo controlar, tengo deseos. Bueno, esto también es para ti. El estilo de vida que la gracia nos lleva es un comportamiento sobrio, un comportamiento justo, en conformidad con las normas morales y sociales que Dios nos da. Porque hoy particularmente a todo le dicen que es injusto.
Mamá, papá, es que es injusto que no me des mi celular. Ah, caray. ¿Cuánto te costó, hijo? Es que es injusto que entres a mi cuarto. Ah, caray. ¿Cuánto te costó tu recámara? Aquí hay una gran enseñanza porque estamos comparando la gracia de Dios y la justicia. Y para que la gracia de Dios brille, tenemos que hablar de justicia. La justicia se hizo palpable y la absorbió totalmente Jesucristo en la cruz del Calvario, la muerte que a nosotros nos tocaba. La gracia está en que Dios, sabiendo cómo somos, donde nuestro corazón es pecaminoso, engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías, y que del corazón provienen los malos pensamientos, etcétera, dice Mateo. A pesar de eso, Dios nos ama. Y porque Dios nos ama tanto, no nos va a dejar como nos encontró. Tiene que haber una redención. La gracia de Dios nos enseña un estilo de vida piadosa. Tomar en serio a Dios. Porque hoy casi muchos memes, muchas películas, muchas series animadas proponen a un Dios para burlarse. Rick y Morty. Si tú no conoces esa, no te preocupes, no te pierdes de nada. Pero los que saben de eso, no, pastor, no hable de eso. Muchas de las series menosprecian y se burlan de Dios. Pues ¿por qué crees? Porque el adversario está trayendo su presión a todas las esferas de este mundo. Un comentarista dijo: somos enseñados por esta gentil maestra, la gracia de Dios, a vivir sobriamente en lo que se refiere a nuestra vida personal, justamente en relación con otros y piadosamente en nuestra actitud hacia Dios, dice el comentarista. Esa es la gracia de Dios que nos enseña un estilo de vida contracultural. Mi punto número 4 es que la gracia de Dios nos enseña a esperar. En el versículo 13. Cito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. La gracia nos está enseñando a esperar a que suceda la consumación de todas las cosas. Y la esperanza que tenemos, ojo, no es ir al cielo. Ya no voy a afirmar nada, pastor. Démelo para romper. ¿Cómo que nuestra esperanza no es ir al cielo? No. Nuestra esperanza es disfrutar, estar con Dios cara a cara, disfrutando de su amor eternamente. ¿De qué me serviría el cielo si Dios no estuviera? Y si busco ir al cielo solamente para dejar de sufrir en esta tierra, estamos menospreciando también el amor de Dios y su presencia. Aguardar la esperanza bienaventurada significa: Cristo, ven pronto. Cristo, ven ya. Me hicieron esta pregunta en la semana: pastor, ¿usted cree que ya está en el final de los tiempos? Yo le dije: sí, por supuesto. No sabemos cuándo. La manifestación o la aparición divina de Jesucristo, lo que sí sé es que será gloriosa. Todo mundo se va a enterar cuando venga Jesucristo. Ya no pacíficamente montado en un pollino. La esperanza bienaventurada que tenemos será cuando Cristo se manifieste, y ya no con una espada, no en un pollino, que significa paz, sino con una espada desenvainada en su gran caballo blanco. Ya no colgado como un maldito en un madero, sino sentado perfecto en el gran trono blanco. Ya no en humildad corpórea, sino en gloria eterna.
Y eso es lo que está transmitiendo aquí, aguardando la esperanza bienaventurada para el anciano, para la anciana, para el adulto, para el joven, para el esclavo, para el libre, para todos. Muchos cristianos, sin embargo, dicen esperar en Cristo, pero viven como si nunca fuera a venir. Cuando sea viejo me voy a comprometer con el reino de Dios. Ya cuando esté así como en las últimas, ya voy a rendirme a Cristo. Pero ¿quién te garantiza, mi querido joven sencillo y simplón, que vas a vivir mañana? Una ilustración breve para esto es, ¿alguien ha ido de vacaciones viajando en un avión? ¿Quién ha viajado en avión? ¿Sí? La ilustración va así. Es como si alguien supiera que, bueno, sabes todo el protocolo de los viajes, ¿no? A veces se retrasan y todo el asunto, y oramos particularmente por los misioneros que están en rumbo a Tailandia, en Unidos en Misión. Cierro el paréntesis. Entonces, viajar implica un tiempo, implica recursos y todo. Ahora imagina que tu jefe se fue de vacaciones. No te dijo cuándo. Dijo, voy de vacaciones, voy a regresar pronto. Y el empleado entonces decide vivir como si nunca fuera a volver, con una actitud de relajación total. Así, no pasa nada, los pies ahí, cero responsabilidad. Y cuando regresa el jefe, todo queda expuesto. Algunos cristianos siguen viviendo como si Cristo ya se fue, relajados. Ay, hoy me permito consumir esto, hoy me permito practicar aquello, hoy me permito darle rienda suelta a mi placer carnal. No voy a especificar exactamente con qué, pero puede ser el alcohol, la pornografía, las relaciones tóxicas, los videojuegos en exceso, la música que te puede evocar a un adulterio, la glotonería, el consumo de sustancias. Cero responsabilidad cristiana. Por eso ahí dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión un pastor dijo, vive ese momento con tus maletas listas como si Cristo ya fuera a venir. Es más, sin maletas. Pero haz la voluntad de Dios para que cuando Él venga te encuentre haciendo su voluntad. Joven, esto es una gran enseñanza para ti. ¿Te imaginas si Cristo vuelve y te encuentra a mitad de la noche viendo esa página, en esas conversaciones? Joven, adulto, anciano, mujer, y todo queda expuesto. Punto número 5, ya para ir terminando. La gracia de Dios nos enseña redención. Cito, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Este es un resumen del Evangelio en una frase, muchachos. Cristo se dio por nosotros, nos redimió, nos purificó y nos hizo su pueblo. Si alguien te pregunta, resúmeme el Evangelio en una frase cortita, puedes citar Tito 2:14, sin problema. Y como fruto de esa redención, ahora el mandato es para el cristiano: háblalo, comunícalo, esto habla. Tengo un serio problema con esa frase que se popularizó en los 90s, 2000s, que dice, comunica de Cristo y si es necesario habla. ¿La han escuchado? Los más jóvenes a lo mejor no. Bueno, omitan eso último. Perdón, sonó mejor en mi cabeza. Pero la intención es que el Evangelio se tiene que comunicar, se tiene que hablar y se respalda con el testimonio. Habla, esto exhorta, le dice Pablo a Tito, esto reprende. Es decir, la iglesia tiene que estar moviéndose en esto. Cuando se dice celoso luego de buenas obras, ¿sí? A lo que se refiere es, tú y yo entendemos, según Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras,
La evidencia de que somos pueblo de Dios es de que el cristiano, el que es de esta ciudadanía de Dios, hace buenas obras porque entiende que ha recibido mucha gracia, mucho amor, mucho perdón y entonces puede amar a otros. Las buenas obras son un fruto de la salvación. Y el versículo 15, cuando dice esto, habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, es que había un serio problema. Si no respetan a Dios, ¿van a escuchar acaso a Timoteo? Se lo van a pasar por eso, mamá. Inculquemos, y papá, en nuestra casa el respeto a Dios, el respeto a nuestras autoridades, y enseña que vivimos en un mundo caído, donde las autoridades pueden abusar de su autoridad, de su posición. Pero ayúdales a confiar en qué autoridad sí pueden escuchar, sí pueden confiar. Que nadie te menosprecie, le dice Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque estas autoridad las está diciendo Jesucristo, a quien se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces, con esa misma autoridad, porque no es la autoridad moral de uno, no es la ética de uno, sino es la moralidad, la ética de Cristo y el mensaje de Él es que comunicamos a los demás. Uno tan solo es una vasija de barro que se le ha puesto un tesoro tan grande que deseamos que todos puedan conocer ese amor, esa gracia, ese perdón. Pastores, ancianos, obispos, que nadie te menosprecie. Enseña, exhorta, comunica esto, una nueva cultura en Cristo. Quiero invitar a la banda que pueda tocar con nosotros la primera canción que cantamos, mientras yo menciono esto. Dios te sigue invitando a habitar en su presencia, donde serás amado por Él. Y su gracia te formará en cada aspecto de tu vida, para que se alinee tu corazón a su voluntad. La gracia de Dios es suficiente para bastar de tu corazón. Para cuando te enfrentes al rigor del trabajo, de la vida y la seducción del mundo, a los placeres pecaminosos, tú puedas decir, no, amo más a Dios. No, me niego a eso, porque Cristo murió por mí, porque hay tanta gracia todos los días. Déjate pastorear, varón. Déjate pastorear por Jesús y ven a habitar a este lugar que diría un cantante llamado gracia. Un lugar donde puede encontrar alivio tu alma cansada. Mujer, un lugar de gracia que aunque vengas sucia del mundo, herido o herida por el pecado, Dios te sanará, te limpiará y te dará nuevas vestiduras. La gracia de Dios es un refugio, joven, para encontrar la vida cuando te sientas estresado, moribundo, desalentado. Cuando entiendes que la gracia es más que suficiente para nuestras vidas, todo lo demás será ordenado para operar en esta vida con corazones llenos de su amor. Quiero lanzar estas dos preguntas. En tema laboral, ¿qué rasgo de tu carácter necesitas trabajar en Cristo? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios al respecto de ese rasgo de carácter que necesitas trabajar? Porque ya hablamos acerca de los esclavos. Tú eres empleado tal vez. Hay un tema, hay un rasgo, Segunda pregunta. ¿A qué buena obra te ha llamado Jesús? Y como decimos en casa, ¿y te has hecho bien guaje? Y no has hecho. Y necesitas hacer o retomar esta semana. ¿Tienes clara la motivación de por qué haces lo que haces? Si no, exponlo en tu grupo pequeño.
Háblalo con tu consejero, con tu consejero. Iba a decir con tu aconsejado. No. Háblalo con un hermano o una hermana en la iglesia. ¿Sabes qué? Necesito trabajar en esto, o me he hecho bien guaje en esto y la verdad es menospreciado esta buena obra. Y tú sabes qué buena obra Dios te está llamando a hacer. El Espíritu Santo, y si no sabes, pídele al Espíritu Santo. Puede ser algo tan sencillo como apartar tiempo para tus hijos. Sencillo, pero muy profundo. Puede ser una buena obra para apartar tiempo con tu esposa. Es más, vamos más básicos. Una buena obra de apartar todas tus mañanas para pasar tiempo con Dios. Su gracia nos forma, su gracia nos alienta, su gracia nos redime. Vamos a orar para terminar esto y le voy a pedir a los chicos que nos ayuden con la primera canción que cantamos. Señor, tu gracia es un refugio. Tu gracia nos enseña como un tutor. Tu gracia nos ayuda a ver la vida desde tu perspectiva. Tu palabra, tu verdad, tus sanas obras, tus sanas palabras, Jesucristo. Permítenos entonces dejarnos formar por esa gracia en medio de un mundo que ha sido completamente deformado. Ha deformado la masculinidad, ha deformado la feminidad, ha deformado el matrimonio, ha deformado la vida, el embarazo, todo, Señor, lo ha deformado, la sexualidad, las finanzas, la autoridad. Vuélvenos a ti, vuélvenos a ese lugar donde podremos encontrar de tu gracia. En el nombre de Jesús, ponte a cuentas con Dios. Y cuando estés listo, ponte de pie y con todas tus fuerzas alabemos a nuestro Señor Jesucristo.